Hola amigos de Cápsulas de Teología, ¿qué tal? Muchas bendiciones del Señor Jesucristo y saludos para todos. En los últimos años se ha acrecentado el debate en cuanto a una palabra amada por muchos, pero malinterpretada por muchos tantos. Y hablo acerca de la palabra inerrancia, ¿no? La doctrina de la inerrancia bíblica ha generado debates, wow, acalorados. Y esta doctrina surge, o por lo menos se populariza, en relación a los ataques liberales que recibe la Biblia al ser acusada de esta no ser, o parte de esta no ser, palabra de Dios, ¿no? La teología liberal acusa a la Biblia cuando encuentra una dificultad, no es palabra de Dios; cuando encuentra una aparente contradicción, no es palabra de Dios; y achaca, entre otras cosas, que el término o la doctrina de la inerrancia libre de error, que no contiene error, es una invención nueva, es una invención estadounidense de pocos años, ¿verdad? Cuando muy antigua, finales del siglo pasado o algo así, ¿no? Y no es cierto, eso no es cierto, ¿no? O aún alargándola mucho, por lo menos un par de siglos, ¿no? Y creo que en ese orden de ideas, eh, esta cápsula nos, nos orienta al respecto, porque repito, me he encontrado, a lo largo de la vida cristiana, me he encontrado en el camino que muchos discuten sobre el tema de la inerrancia, pero discuten mal o no saben de lo que están discutiendo. Y esta cápsula nos puede dar un equilibrio y un golpe de autoridad al respecto. Quiero dejar con vosotros, con ustedes, la inerrancia bíblica, ensayo sistemático, exegético e histórico, por los hermanos, ambos profesores, Andrés Messmer y José Hutter. Ambos sirven en el ministerio en España. Uno es de España, el hermano Andrés de Estados Unidos, y aquí en su biografía se puede ver, aunque el hermano José Hutter es nacido en Alemania, y el hermano Andrés Messmer pues en los Estados Unidos. Ambos desarrollan una labor docente maravillosa. Actualmente el hermano Andrés Messmer es uno de los decanos, el decano de maestría del Seminario Teológico de Sevilla, allí en Santiponce, en Sevilla, España, para quien enviamos un saludo. La inerrancia bíblica, ensayo sistemático, exegético e histórico. Este libro, este ensayo, es de reciente publicación, 30 de marzo del año 2021. No estamos hablando de un libro viejo, de un libro anticuado, de un libro por allá que se ha perdido de los descubrimientos actuales, nada que ver. Reciente publicación, y allí en pantalla les dejo la editorial. Editorial CLIE. Lo publica una editorial de la casa, una editorial española, Editorial CLIE. Recomiendo este libro por su contenido. Recomendamos este libro desde Cápsulas de Teología por ser un libro serio. Este servidor propiamente ha escrito un libro sobre la inerrancia bíblica. No puedo decir que compite con este, sencillamente es una ayuda más. Y tengo un video en el espacio de Cápsulas de Teología, que si usted quiere que le hagamos llegar gratuitamente el archivo digital, porque los derechos son míos, soy el autor, pues vea el video y ahí le explicamos cómo. Pero en este caso, le recomendamos que compre este libro. Es muy económico, ¿no? Voy a dar un resumen al respecto, ¿no? En la inerrancia bíblica, los autores señalan que la doctrina de la inspiración implica por lo menos 4 consecuencias: autoridad, claridad, necesidad y suficiencia. Eso se ha perdido en el día de hoy. No hay un respeto por la palabra de Dios. La palabra de Dios es, entre comillas, cualquier cosa, cualquier opinión personal, cualquier idea de la gente, cualquier idea del mundo, del sistema, menos la palabra de Dios.
Por eso en la autoridad se encuentra la relación entre la Biblia y la verdad. Es decir, la inspiración conlleva la autoridad, la cual a su vez comporta afirmaciones con respecto a la verdad, la doctrina específica que trata. Este tema se llama inerrancia y es el tema de este libro. Y básicamente concuerdo con los autores porque es una cadena. La palabra de Dios no puede ser inspirada pero no inerrante. La palabra de Dios no puede ser infalible pero no inspirada. Es una cadena allí, ¿no? Son varios eslabones unidos. Y los autores dicen por qué escribir sobre la inerrancia. La Biblia es el libro más importante para los cristianos, sobre el cual ellos, los cristianos, han basado su fe y práctica y deben saber si contiene errores, por ejemplo, de tipo científico, filosófico, religioso, etcétera, o no, aunque la Biblia no sea un libro filosófico, científico, histórico, en el antropológico, arqueológico, en el sentido de un manual, como nosotros desearíamos, ¿no? Las divisiones del libro, inerrancia y la naturaleza de la Biblia, una exégesis de los textos clásicos de la inspiración, segunda Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 17 y segunda de Pedro 1, 19 al 21 que hablan de la inspiración de la Biblia. Algunos dirán, no habla de la inerrancia. Bueno, es que las cuestiones no comienzan con la inerrancia, comienzan con la inspiración. Y la inerrancia es un derivado de ello, ¿no? Capítulo 3, lo recomiendo altamente. La inerrancia según la iglesia primitiva, ya voy a volver allí. El canon de la Biblia, documentos relacionados con la Conferencia Internacional de la Inerrancia Bíblica, ¿no? Ese famoso documento que fue básicamente el elemento fundacional, ¿no?, del Concilio Internacional sobre la Inerrancia Bíblica. Concilio Internacional sobre la Inerrancia Bíblica. Y decía que iba a regresar al capítulo 3 porque es interesante. La inerrancia según la iglesia primitiva. Esto abarca de la página 75 a 115. Unas 30 páginas, un poco más, ¿no? Sí, más o menos. Y es interesante porque en este apartado son los autores antiguos, y en eso los hermanos han hecho un buenísimo trabajo. Yo escuché una entrevista que le hicieron al hermano Andrés Mesmer, que a la vez escribe para Protestante Digital, un magazine cristiano español, que le hizo el hermano pastor Will Graham, que también escribe para Protestante Digital. A ambos les enviamos un saludo y un fuerte abrazo desde Cápsulas de Teología. Puedo dejar en los comentarios del video el enlace a esta entrevista, y allí el hermano decía, el hermano Andrés, cómo él directamente tradujo de fuentes primarias o secundarias. Él obviamente habla el inglés, el latín, etcétera, ¿no? Y él tradujo de las fuentes primarias muchos de estos documentos relacionándonos, hablando al castellano, ¿no? Y él deja que en todo el capítulo sean autores antiguos, Filón de Alejandría, ¿no? Josefo, el famoso historiador antiguo, ¿no?, del siglo I. Las escrituras no contienen errores, sino que dicen la verdad. Las palabras mismas son importantes. Las escrituras no se contradicen. Un escritor no cristiano. Clemente, allí, finales del siglo I. Las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Ignacio de Antioquía, ya comienzo del siglo II. Las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. Justino Mártir, segunda mitad del siglo II, ¿no? Las escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo, etcétera, ¿no? Las escrituras no se contradicen. Teófilo de Antioquía, Irineo, ya recién comenzado el siglo III, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro que no tiene desperdicio y echa por tierra aquello de que la iglesia primitiva, los padres apostólicos, los padres griegos, los padres antiguos, no manejaron el concepto de la inerrancia bíblica. Incluso he escuchado algún material que ni siquiera Lutero y Calvino creían en el asunto de la inerrancia bíblica, ¿no? El capítulo 4, muy importante,
habla sobre el canon de la Biblia, y eso ha de ser tener en cuenta si un libro es inerrante, debe pertenecer por ser palabra de Dios, al canon bíblico. Y ya en el capítulo 5 pues, página 141 en adelante, documentos relacionados con la Conferencia Internacional de la Inerrancia Bíblica, ¿no? Muy famosa eh, esta declaración. Y bueno, ahí habla sobre los artículos, ¿no? Sobre los 19 artículos. Recomendamos Inerrancia Bíblica por Andrés Mesmer, José Jotter, publicada por Editorial, aquí lo ponemos en pantalla, Editorial CLIE, de reciente publicación, ¿no? Y es interesante, y es interesante que, y es interesante que podamos estudiar, podamos eh, ponernos del lado de la historia, y la historia enseña que la iglesia ha creído en la inerrancia bíblica. No es un invento nuevo, no fue un invento por allá por la década de los 70, finales de la década de los 70, cuando más de 240 teólogos se reunieron en Chicago para redactar ese documento. No fue un invento, no es un invento la inerrancia de los fundamentalistas estadounidenses, no es un invento de Jairo Mendoza, que escribió un libro, no es un invento de Andrés Mesmer, de José Hutter, de Editorial CLIE, no. La inerrancia bíblica. Y hay una pequeña reseña para quienes manejan Amazon, ¿no? Y bueno, básicamente la reseña es un poco más resumida, porque escribir sobre la inerrancia, el tema de la inerrancia merece la pena, pues los cristianos deben saber qué tienen en las manos cuando abran qué, cuando abra la Biblia. Máxime en estos tiempos de ataques, de cuestionamiento. No, la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia no es inspirada, la Biblia no es infalible, la Biblia no es veraz, la Biblia tiene su verdad, pero yo tengo mi verdad. Todo eso va de alguna manera englobado y unido con la inspiración, con la infalibilidad, con la autoridad, con la claridad, con la necesidad, con la suficiencia. Hay una palabra técnica, perspicuidad, con la claridad, y obviamente en última instancia con la inerrancia bíblica. Este libro debe estar en su biblioteca por las razones mencionadas y otras más. La inerrancia bíblica, ensayo sistemático, exegético e histórico, por Andrés Mesmer y José Hutter, por Editorial CLIE. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima cápsula de teología.